Bien, quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Las quemaduras vienen a ser lesiones tisulares dependientes de dos factores. Uno son el tiempo de exposición y dos, el agente causal. Con respecto al agente, lo vamos a dividir en un agente térmico, eléctrico, químico y el frío. Con respecto al agente térmico caliente, nos estamos refiriendo, puede ser fuego directo, irradiación, líquidos calientes, exposición solar, lo mismo que podría ser inhalaciones de humos o gases, actúan desnaturalizando proteínas. El agente eléctrico, su mecanismo es electroporación, que vendría a ser una fuga de iones y metabolitos de la célula, y lesión vascular trombótica. Agente químico lo vamos a dividir en ácidos y alcalinos. El ácido ya sabemos que actúa provocando necrosis y coagulación, mientras que el medio alcalino, mediante saponificación de los lípidos de la capa lipídica y necrosis por licuefacción, mientras que el frío actúa cristalizando los elementos tanto intracelulares como extracelulares, y además provoca oclusión vascular reactiva. El mismo cuerpo se protege frente al frío, provocando vasoconstricción. En este video vamos a abordar lo que vienen a ser tanto la identificación de la superficie corporal dañada como el manejo que vamos a llevar. Ya los criterios de seguridad para determinar si es menor, moderado o mayor lo voy a dejar en la descripción para que le den una revisión. De acuerdo a el área corporal, de acuerdo a la superficie corporal afectada, utilizamos dos métodos. El primero viene a ser el método de la mano o el del 1%. ¿Por qué el método de la mano? Porque en este caso usamos la mano del paciente, incluidos los dedos, la palma incluidos los dedos, para determinar la superficie corporal quemada, que representa un 1%. El otro método es siempre y cuando sean superficies pequeñas, agregamos 1%, ponemos la palma del paciente, 1, 1, 1, de acuerdo a la superficie que se encuentre dañada. Y la otra es la regla de los 9. ¿En qué consiste la regla de los 9? Que cada segmento corporal está determinado por un 9. Tenemos la cabeza, el tronco, abdomen, miembro superior, miembros superiores, miembros inferiores. Esta es la parte anterior, mientras que esta vendría a ser su parte posterior. Es distinto tanto para adultos como para niños. En este caso tenemos un adulto, ya que voy a dibujar a un niño. En un adulto le decimos la regla de los 9, ¿por qué? Porque cada área de nuestro cuerpo representa un 9%. La cabeza representa un 9%, pero tanto por su cara anterior como la parte posterior representa un 4.5% cada lado, por el lado anterior como por el lado posterior, lo que daría un 9%. El tronco anterior 9%, el abdomen 9%. Aquí hacemos una excepción. En la parte anterior tenemos los genitales, la ingle, que vendría a representar el 1%. Por la parte posterior, 9% la parte superior, 9% la parte posterior. Los miembros superiores representan un 9% que divididos por la parte anterior
sería 4.5%, cada uno. En los miembros inferiores representan un 18% ya, aquí varía, mientras que la parte anterior representa un 9%, la parte posterior 9% igual. ¿Todo claro? Hacemos un repaso. Dividimos al cuerpo en una parte anterior, en un segmento anterior y un segmento posterior. La cabeza representa un 9%, por su parte anterior 4.5%, posterior 4.5%. Igual el tórax, la parte anterior 9%, abdomen 9%, genitales 1%, miembros inferiores, cada uno por su lado anterior 9%, lado posterior 9%. Miembros superiores 9%, que por el lado anterior sería 4.5%, 4.5% por el lado posterior. En los niños hay una excepción a esta regla, ya que los niños tienen un mayor porcentaje en la cabeza. La cabeza representa un 18%, ya no un 9%, sino un 18%. Un 9% solo es en los adultos. Un 18% en la cabeza, ya no se consideran los genitales, mientras que su parte anterior representa un 18%, tal cual que en el adulto, 18% en total, como su parte posterior, un 18%. Ya lo podemos poner un 13%, lo podemos dividir un 13% para lo que es la parte superior, mientras que las nalgas lo vamos a dividir un 5%, 2.5 por cada nalga. Los brazos de igual manera, 9%, y las piernas representan un 14%. Lo que darían 100%, un 100% de la superficie corporal, la cual no solo nos va a servir para determinar la superficie que está dañada, sino también para, a la hora de administrarle fluidos, vamos a utilizar esta fórmula. Por eso siempre hay que tener, en la fórmula vamos a usar este porcentaje, por eso siempre hay que tenerlo a la mano. Este es de acuerdo a la superficie corporal. Ahora vamos a verlo de acuerdo a la profundidad. De acuerdo a la profundidad lo vamos a dividir en primer grado, en segundo grado A, en segundo grado B y en tercer grado. ¿De acuerdo? Primer grado, segundo grado A, segundo grado B y tercer grado. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el segundo grado A solo se quepa la capa más superficial de la piel, la epidermis. En el segundo grado se quema la dermis superficial y en el segundo grado B la dermis profunda. Ya en el tercer grado se quema más allá de la dermis todo lo que vendría a ser tejido subcutáneo, grasa, músculo y hueso, ¿no? De acuerdo a la profundidad. Además, tenemos que, de acuerdo al agente causal, también se ve esto, ya que en la epidermis, las de primer grado se consideran causadas por el sol. Las quemaduras solares, casi todas, por no decir que todas, son causadas por el sol. Se les considera de primer grado. De segundo grado, vamos a considerar lo que vendría a ser líquidos calientes, llama directa, una sustancia química, pero el periodo viene a ser aquí el que varía, ya que este sería un periodo breve, mientras que la del grado 2B sería un periodo prolongado. Las de tercer grado, de igual manera, tenemos que podría ser por llama directa, obviamente por un periodo mucho más prolongado, eléctrico, un objeto caliente, una sustancia química, pero por un periodo prolongado, y de acuerdo al tipo de corrosión que tenga. Ya explicamos por la superficie hasta donde se daña, el agente causal. Ahora vamos a diferenciarlo de acuerdo a lo que encontramos, los hallazgos que vemos en el paciente. Mientras que las de primer grado siempre encontramos una piel roja, seca y dolorosa.
siempre es dolorosa. ¿Quién no se ha quemado en la playa? Las de segundo grado A tienen una piel roja, seca, con cicatrices blanquecinas, igual que la 2B. Pero la diferencia entre la 2A y la 2B es que la 2A presenta ampollas. Siempre recordando que nunca debemos reventar las ampollas. Provocamos una mayor deshidratación, tendencia a la infección. Mientras que el grado 2B no tiene ampollas. No ampollas. Las de tercer grado tenemos que tienen un aspecto cuerino, como de cuero, blanquecina, marrones. Ya la piel se ha corroído. Mientras que me faltó comentar que en la de segundo grado son muy dolorosas. Muy dolorosas. Las de segundo grado vienen a ser muy dolorosas al roce de la piel. Al roce, incluso el aire provoca dolor. Mientras que las de segundo grado B son muy dolorosas también, pero la diferencia está que en la de segundo grado B, esta viene a ser a la presión y muy poco al tacto. Las de tercer grado no duelen, ya que en este caso los nervios ya han sido dañados, ya no transmiten impulsos nerviosos. La cicatrización en la de primer grado viene a ser de 3 a 5 días. Las de segundo grado A vienen a ser menos de 3 semanas. Las de segundo grado B son más de 3 semanas. Mientras que las de tercer grado, estas requieren injerto. Con respecto al tratamiento, que ya vamos a mencionar más adelante, simplemente para adelantar que en la de primer grado, simplemente vamos a hacer una observación. Si es un niño o es un anciano, tenerlos ahí en observación. Las de segundo grado A requieren tratamiento endovenoso, siempre hay que administrarle fluidos. Las de segundo grado B, dependiendo del daño, les administramos bien fluidos y podemos agregarle algún injerto de piel. Las de tercer grado ya requieren reconstrucción con un injerto de piel, fluidos, y a su vez tenemos que darle tratamiento de rehabilitación para que se agreguen nuevamente a la sociedad, no solo por el trauma, sino por también las dificultades que pueden presentar estos pacientes. Bien, pasamos a lo que es el tratamiento. Con respecto al tratamiento, existen 3 pilares que debemos de medir. El tratamiento inicial, la prioridad para que el paciente no sufra y sobreviva. En el tratamiento tenemos los 3 pilares. El primero, el ABC, ya sabemos, vía aérea y ventilación. ¿A qué nos referimos con vía aérea? Hay que observarlo al paciente, ya que siempre es bueno establecer una vía aérea previniendo alguna, ¿cómo podríamos decirlo? Hay que prevenir siempre que se cierre la vía aérea, ya que una quemadura cerca, en cara y cuello provocaría un edema que haría que se cierre la glotis. Un esputo carbonáceo, que hallemos al paciente en un ambiente cerrado. ¿Qué más podría ser? El paciente con estridor, siempre sospechando vía aérea. Establecemos una vía aérea definitiva, lo intubamos de acuerdo a lo que encontramos. La ventilación también, obviamente, porque el CO2 tiene una asociación por 240% sobre la hemoglobina, mayor que la combinación que tiene el oxígeno. Tiene una combinación de 240 veces mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, también debemos administrar oxígeno. En pacientes que la carboxihemoglobina le hallemos en más del 10%, siempre hay que ver vía aérea, intubarlo para asegurar. Si es que presenta menos del 20%, no hay molestias.
no hay grandes molestias. Si es del 20 al 30%, el paciente va a presentar cefaleas, náuseas. Si es del 30 al 40%, puede presentar confusión. Si es del 40 al 60%, el paciente puede entrar en coma. Y si es mayor del 60%, muerte. Es en el caso que cuantifiquemos la carboxihemoglobina. ¿De acuerdo? Nuestro segundo pilar, en este caso, va a ser retirar ropa y accesorios. Porque muchas veces la ropa se pega al paciente, siempre teniendo cuidado a la hora de retirarla, con fluidos, ponerle líquidos, nunca líquidos fríos, porque es peor, siempre retirando con cuidado los accesorios, todo, porque después va a haber un hinchazón por el mismo edema que se ha provocado, y a su vez debemos de tapar al paciente. Ropa que retiramos, aplicamos algunas compresas, pero siempre viendo la temperatura tanto del ambiente como del paciente. A su vez también colocamos un acceso venoso. ¿Por qué? Porque debemos administrarle fluidos abundantes, líquidos, isotónicos. ¿De acuerdo? Preveniendo siempre, preferiblemente en miembros superiores, en superficies intactas. Ya vamos a explicar el porqué de esto. Para ello, en el acceso venoso siempre un calibre grueso, puede ser un 16G, ¿de acuerdo? Cuando aplicamos los líquidos, lo que más se usa en los hospitales viene a ser la fórmula de Parkland. ¿En qué consiste esta fórmula? Se les administra líquidos isotónicos. En este caso, en la fórmula de Parkland, utilizamos 4 mililitros de lactato Ringer multiplicado por el peso del paciente en kilogramos multiplicado por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Esta fórmula hay que tenerla siempre en mente. Ahora voy a aplicar un par de ejercicios para saber cómo aplicarla. Vamos a aplicar un ejercicio de un paciente de, ¿cuántos años? Un paciente de 25 años, paciente varón de 25 años, que pesa 50 kilogramos, que llega al hospital inmediatamente después de haber sufrido una quemadura en miembros superiores, tanto derecho como izquierdo. Y a su vez ha sufrido también el tórax anterior. ¿Correcto? Ya de acuerdo a lo que hemos aprendido con la fórmula del 9, sabemos que el miembro superior derecho representa un 9%, miembro superior izquierdo 9%, el tórax anterior 9%. ¿De acuerdo? Para aplicar la fórmula de Parkland, si es un adulto, la superficie corporal tiene que estar quemada más del 20%, mientras que si es un niño, más del 10% a la hora de administrar fluidos. Si no, siempre hay que tenerlos en observación. En este caso tenemos 9 más 9, 18, más 9 son 27. ¿De acuerdo? Aplicamos fórmula de Parkland. Nos dice que es un paciente de 50 kilogramos. A su vez, esta fórmula la dividimos. Lo que salga el resultado, lo administramos en las 8 primeras horas, la mitad, y la otra mitad en las siguientes 16 horas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el paciente pesa 50 kilogramos y llega inmediatamente a emergencia. Por lo tanto, aplicamos 4 mililitros por el peso, 50 kilogramos en este caso, por la superficie corporal quemada, que vendría a ser 27%. Todo esto me daría como resultado, vamos a multiplicar ahora, 5.400 mililitros de lactato.
el cual lo vamos a dividir en las 8 primeras horas, le vamos a dar 2700 mililitros, y en las siguientes 16 horas, 2700 mililitros. Ahora viene un ejercicio un poco más complicado, ¿de acuerdo? El que siempre suele venir en los exámenes. Nunca les ponen este tipo de preguntas, siempre el paciente no llega inmediatamente, emergencia, suelen tardar. Tenemos en este caso el mismo que está colocado en la referencia bibliográfica. Voy a mencionar que es un paciente varón de 25 años, que pesa 70 kilogramos. ¿De acuerdo? Es traído de emergencias 2 horas después del accidente que ha sufrido. En emergencia se percatan que tiene quemaduras de segundo. Otra cosa, la fórmula de Parkland, aparte del porcentaje de piel quemada, solo se aplica en quemaduras de segundo y tercer grado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que después de 2 horas del accidente llega a emergencia y se le encuentran quemaduras de segundo grado en ambos miembros superiores, genitales, miembros inferiores, ambos miembros inferiores, genitales y miembro superior derecho. Nos pide hallar el porcentaje de superficie corporal quemada y el volumen de líquidos que se le administra. Entonces, tenemos miembro superior derecho, ya sabemos que es 9%, miembros inferiores, tanto derecho como izquierdo, ya sabemos que es 18 más 18, y a su vez genitales, como ya saben, en adultos representa el 1%. 18 más 18, 36, más 9, 45, más 1, 46% superficie corporal quemada. Vendría a ser 46%, ¿de acuerdo? Aplicando el Parkland, aplicamos 4 mililitros de lactato Ringer por los 70 kilogramos que pesa el paciente, por el 46% de la superficie corporal quemada, nos daría 12.880 mililitros, que se administran en las 8 primeras horas. Pero como el paciente ha llegado 2 horas después del accidente, se le deben administrar en las 6 primeras horas 6.440 mililitros. Y las siguientes 16 horas, 6.440 mililitros. ¿De acuerdo? Este es el dato importante. Siempre debemos ver la hora en la que el paciente ha sufrido el accidente, para saber cuánto líquido administrarle y en cuánto tiempo administrarle. ¿De acuerdo? Estos vienen a ser los 3 pilares que debemos de... Nuestra prioridad, lo que debemos de atender al paciente inmediatamente. Vía aérea, ventilación, retirar la ropa y accesorios y un acceso venoso. Ya vendría a ser secundario, pero también muy fundamental. Vamos a colocar por acá, evaluación y manejo secundario. Hay que hacerle un examen físico para evaluar lesiones secundarias. Por ejemplo, en una explosión, el paciente puede sufrir, además de la quemadura, una contusión cerebral porque se ha chocado contra alguna superficie. Un control de balance para ver los fluidos. Otro dato importante, que a la hora de administrar fluidos debemos hacer que el paciente orine, en caso de ser adulto, llevarle los fluidos hasta que llegue a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Mientras que si es un niño, es a 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿De acuerdo? Hay que hacer una exploración periférica vascular. ¿Por qué? Porque debido a que el tejido sufre muchas veces quemazón, la quemadura que sufre este tejido se puede endurecer
provocando, hay que prevenir el síndrome compartimental. ¿De acuerdo? Hay que administrar analgésicos en caso de que el dolor sea muy fuerte. Hay que administrarle antibióticos. La bibliografía refiere que no se debe administrar antibióticos hasta encontrar realmente una infección establecida. Hay que tener cuidado con la piel. Nunca aplicarle agua fría, nunca reventar las ampollas, nunca usar antisépticos sobre las superficies. Y además, hay que aplicarle una ampolla antitetánica. ¿Correcto? Este sería el manejo y evaluación de un paciente quemado.